Airbus corta las alas al A380, el avión de pasajeros más grande del mundo. El consorcio aeronáutico europeo ha anunciado el fin de la producción del que fuera su buque insignia, pero que con los años se ha convertido en un auténtico elefante blanco, es decir, que era más caro mantener la producción que los beneficios que acarreaba. Las entregas cesarán dentro de 2 años. La decisión se ha tomado tras la anulación de un pedido de 39 unidades de A380 por parte de la compañía Emirates, que finalmente optó por otros modelos de Airbus. El Airbus 380 es el avión de pasajeros más grande del mundo. Tiene la altura de un edificio de 7 pisos y capacidad para más de 850 pasajeros. Ningún fabricante de aviones ha logrado crear algo de mayores dimensiones. Fue ideado para competir con el avión que dominaba el momento, el Boeing 747, una apuesta muy arriesgada. Hablamos de miles de millones invertidos. Está en juego el futuro de la empresa. Su descomunal tamaño implica una serie de retos logísticos inexplorados hasta el momento. El verdadero problema es el tamaño. Es gigantesco. ¿Había dudas de que un avión tan grande fuera seguro? ¿Qué pasa si hay una emergencia y hay que evacuar? Y de su respuesta en situación de riesgo. Jamás había visto un avión con tal magnitud de daño. Esta es la historia de una máquina única en el mundo, el Airbus A380. Aviones que cambiaron el mundo. Airbus A380. La historia del Airbus A380 comienza en 1988 en Toulouse, Francia. Jean Pearson, el presidente de Airbus, intenta revolucionar el mundo de la aviación. Quiere convertir a Europa en el estandarte de la construcción de aviones, un negocio dominado por América. Cuando Airbus entró por primera vez en el mercado a principios de los 70, ninguna aerolínea norteamericana le prestaba atención. Nadie tomaba en serio los aviones europeos. Airbus ya fabrica aviones pequeños y de mediano tamaño, pero solo abarca un 15% del mercado global. Para crecer, Airbus debe enfrentarse al mayor nombre de la aviación, Boeing. En 1988, el gigante americano fabrica casi 2/3 de todos los aviones comerciales, incluido el poderoso 747. A Pearson no le gustaba la idea de que para adquirir un avión de 400 asientos solo pudieras ir a Seattle y a Boeing. Y Pearson, conocido por sus colegas como el mayor oso de los Pirineos, rara vez se echaba para atrás. Es un apodo interesante, el oso de los Pirineos. Dirigía con mucha franqueza. Tenía una personalidad muy fuerte. A veces demasiado. Pearson planea ir directo a la joya de la corona de Boeing, el potente 747. Lanzada en 1970, el 747 es la aeronave de pasajeros más grande del mundo, la imbatible reina de los cielos. El 747 ha sido un avión legendario, de eso no hay duda. Puso la aviación a disposición de las masas, transformó la economía de las líneas aéreas. Apodado el Jumbo Jet, el tamaño del 747 permitió a las aerolíneas llevar más pasajeros a un coste menor y obtener enormes beneficios. En un avión más grande caben muchos más asientos, así que se obtiene más dinero. Y como única empresa productora de Jumbo Jets, Boeing cosecha sus recompensas. Boeing disfrutó de 30 años de monopolio con el 747. Boeing era de lejos el líder del mercado y lo controlaba prácticamente todo. Pearson sueña con dar un paso al frente cuando su jefe de desarrollo le comenta el plan para la creación de un intrépido nuevo avión. El concepto de la idea que le presentó a Pearson era la de un avión muy grande, más que el Boeing 747. No existía una ley en el mercado aéreo que prohibiese superar el tamaño del 747.
Para Pearson, el Airbus sería un competidor que cambiaría las reglas del juego. Con capacidad para un 25% más de pasajeros que el 747, las aerolíneas preferirían el Airbus al Boeing. Pero construir el primer superjumbo del mundo no será una tarea fácil, y el fracaso podría suponer el fin de Airbus. Hablamos de miles de millones invertidos. Está en juego el futuro de la empresa. Para Pearson merece la pena correr el riesgo y da luz verde a su equipo para que empiecen. Pero Airbus es un consorcio formado por 4 fabricantes de Francia, Alemania, Gran Bretaña y España. Y Pearson debe convencerles para que respalden el colosal proyecto. Era un proyecto enorme y un gran riesgo para la compañía, pero también un movimiento estratégico esencial. Tardaron 8 años en poner el proyecto en marcha. En 1996, Pearson seleccionó el equipo de expertos que desarrollarían el Superjumbo. Y lo dirigiría uno de sus ingenieros más experimentados, Jürgen Thomas. Fui nombrado director de la nueva división que se crearía y a la que llamaron Large Aircraft Division. La necesidad de discreción obliga a que el proyecto de aviación civil más grande y costoso de su tiempo nazca en un edificio de oficinas abandonado. Estábamos en, vamos a decir, un edificio relativamente modesto. Eran unas instalaciones sin acondicionar. No teníamos ni armarios. Solo una mesa, sillas y puede que un teléfono. Las ventanas no se abrían, y lo gracioso era que habían elegido aquel lugar para que no acabáramos tirándonos alguna noche desesperados por aquel proyecto casi imposible. Pero el equipo de Jürgen no se amilana. Nadie se quejaba. Todo aquel con el que empecé siempre estuvo motivado. Vivían por y para aquello. Su Superjumbo será conocido como el A380. Pero por el momento llamarán al proyecto A3XX. Desarrollaron una atmósfera en la que no paraban de buscar soluciones, compensaciones, debatían el tamaño de la nave, así todo el tiempo. El primer gran reto era el crear un avión capaz de trasladar a un número récord de pasajeros. Pronto nos percatamos de que si queríamos que cupiesen más de 500 personas, la única solución era poner las 2 cabinas una encima de otra. Eso marcaba una gran diferencia. 2 filas de ventanas recorriendo todo el fuselaje, desde la nariz a la cola. Nunca se había fabricado un avión de pasajeros de doble cubierta. Todos los aviones hasta el momento tenían una cubierta única dentro de un fuselaje redondo. La forma óptima de fuselaje en términos de sección transversal es siempre un círculo. Pero en un fuselaje circular, el número de asientos que cabe en la cubierta superior se limita por la curvatura de la cabina. Necesitan una alternativa. Había mucha diversidad de opiniones entre los compañeros franceses, alemanes. Eso era bueno, porque así teníamos multitud de ideas y comparábamos para coger lo mejor de aquí y de allí y seguir trabajando. Finalmente, el equipo de Jürgen se decide por una nueva forma de fuselaje revolucionaria, la ovoide. La genialidad del concepto ovoidal es el aprovechamiento máximo de ambas cubiertas. La forma ovoidal permitirá que el Superjumbo lleve hasta 193 pasajeros más que el 747. El nuevo concepto de fuselaje se creó para aprovechar el mayor espacio, reducir el gasto de combustible y ofrecerle la máxima comodidad al pasajero, que se sintiese como, Dios mío, esto es maravilloso, cuánto espacio, qué avión más estupendo. Pero la alegría dura poco. Pronto descubren que Boeing ha empezado a trabajar en su propio Superjumbo. En
1996, Airbus pone en marcha los planes para construir el mayor avión de pasajeros del mundo. Pero Boeing oye rumores sobre un superjumbo europeo y en septiembre anuncian su contraataque. Aumentan el tamaño de su 747 para que compita con el Airbus A380. Un 747 de nueva generación. Dos nuevos diseños llamados 747, 400X y el enorme 600X. La carrera por construir un superjumbo continúa y Boeing lleva ventaja. A diferencia de Airbus, tienen un público fiel y una gran experiencia en construir grandes aviones. Trabajábamos bajo presión porque temíamos que nuestro competidor pudiera lanzar su proyecto. Trabajábamos bajo la amenaza de que Boeing nos volviera a adelantar. Había muchos nervios y los primeros meses fueron muy tensos. A esto se le suman las presiones del diseño a las que se enfrenta el equipo. La más importante es el peso. Estaban construyendo una aeronave con volumen en 3 dimensiones, por lo que cada vez que aumentaba el tamaño, también lo hacía el peso. Airbus trabajó diversas maneras de producir un gran avión. Un avión gigante que no pesase como un gigante. El equipo debe observar cada elemento de los diseños para ver dónde pueden recortar peso. Teníamos equipos especializados en analizar los pesos. Eso significa ir elemento por elemento. Nos fijábamos en los soportes de baterías por si podía hacerlos más ligeros. Contaba cada kilo. Entonces el equipo descubre un material muy ligero llamado Glare. Un innovador compuesto de fibra de vidrio y aluminio. Pero nunca se había utilizado para el cuerpo principal de un avión. Las pruebas demuestran que el Glare no solo reduce el peso hasta un 30%, sino que es suficientemente fuerte para ser usado en un avión. Pero aún con este ahorro de peso, el A380 sigue pesando 600 toneladas en el despegue, un 40% más que el 747. Y las alas tendrán que ser más grandes que las de cualquier avión. El ala se dimensiona según el peso, así que para levantar aquella mole había que pasar por infinitos procesos de diseño y encontrar el mejor cruce de parámetros y que el avión fuera viable. Las alas deberán tener una superficie de más de 830 metros cuadrados, un 54% más que la del 747. También serán las primeras alas creadas con la tecnología más avanzada. Tienen esas alas que parece que van a desmontarse, llenas de flaps y slats. Es un ala muy buena, la mejor ala que jamás haya construido Airbus en términos aerodinámicos. Sigue siendo algo pesada, pero a nivel aerodinámico es la mejor. Las enormes alas pueden con el peso, pero su tamaño supone otro problema. Cuando los aviones se desplazan por el cielo, crean bolsas de remolinos de aire. Esos imperceptibles torbellinos o vórtices se llaman la estela turbulenta. La estela turbulenta suele estar vinculada al peso de la aeronave. Así que un avión ligero provoca una estela pequeña y los aviones grandes, estelas mayores. Un avión grande puede producir vórtices tan fuertes que destruirían tejados de edificios. Si se produce una de esas estelas turbulentas cerca de una zona residencial, podría causar grandes daños. Nadie sabía cuál sería la magnitud de la estela del A380. Así que el equipo decide acudir a un nuevo laboratorio aeronáutico en Lille, Francia. Pasarán un modelo a escala exacto del superjumbo a través de una cortina de humo con láseres. La idea es hacer visible la turbulencia invisible. La prueba revela que en un cielo concurrido como el de los aeropuertos, la estela del A380 podría ser letal. Si se cruza con aviones más pequeños, podrían perder el control.
Para asegurar el funcionamiento del A380, el equipo revisa durante meses los resultados. Con aquellas pruebas aprendimos a calibrar lo que teníamos que hacer y lo que no, y prestar mucha atención a cómo reducir la estela turbulenta. El equipo se centra en las puntas de las alas. Ahí es donde se crean los vórtices cuando las corrientes de aire de baja presión que hay por encima del ala y las de alta presión que hay por debajo chocan. Finalmente se dan cuenta de que si añaden un dispositivo de punta alar, evitaría el choque de corrientes y garantizaría que el Super Jumbo no provocase una turbulencia mayor a la del 747. En diciembre de 1996, el diseño del A380 está casi terminado. El equipo crea un gráfico para mostrarle al mundo cómo será en pleno vuelo. Airbus está convencido de que su avión será rival para el más grande de los 747. Pero en enero de 1997, Boeing anuncia algo sorprendente. Declara que se retira de la competición de superjumbos. Nos enteramos de que Boeing había decidido parar el proyecto de un superavión y cortar de raíz el programa del 747X. En teoría, aquello eran buenas noticias para Airbus, pero Boeing preparaba otra sorpresa. Llegaron a la conclusión de que el mundo no necesitaba superjumbos. El modelo de negocios del superjumbo depende del modelo de distribución hub and spoke. Es decir, cuando aviones de gran capacidad vuelan entre los centros de conexión y después aviones más pequeños trasladan a los pasajeros al destino final. Boeing consideraba el concepto completamente redundante. Boeing decide que apenas hay rutas tan sumamente transitadas que no existen zonas de tanto tráfico aéreo como para necesitar un avión del tamaño del A380. En su lugar, Boeing cree que el futuro de los viajes aéreos está en aviones de tamaño mediano que realicen vuelos directos entre aeropuertos pequeños, sin tener que pasar por los centros principales. Y cuando Boeing habla, la industria de la aviación escucha. La gente solía creer que Boeing siempre llevaba razón. Incluso dentro de Airbus había mucha gente, de hecho la mayoría, que pensaba que un avión de esas dimensiones no era precisamente tomar el camino más adecuado. Casi una década de esfuerzos y millones de dólares invertidos en un avión que el mundo no necesita. Jan Pearson, el presidente de Airbus, quiere construir el mayor avión de pasajeros de la historia. Pero su principal rival, Boeing, ha declarado que el mundo no necesita un superjumbo. Había muchos detractores y el mayor de todos era Boeing, la peor oposición. Las declaraciones de la compañía Boeing son captadas por la mayor parte de la industria. Por tanto, cuando se enteran de que Boeing suspendía el proyecto, dijeron, ¿veis? No hay mercado para ese tipo de avión. Pero el llamado oso de los Pirineos sigue decidido. Pearson pensó si continuar o no con el proyecto. Lo reunió a todos, dirigió el programa con mucha efectividad y guió al equipo que lo haría realidad. Los que estuvieron detrás del A380 fabricaron un avión que marcaría la historia. Airbus corta las alas al A380, el avión de pasajeros más grande del mundo. El consorcio aeronáutico europeo ha anunciado el fin de la producción del que fuera su buque insignia, pero que con los años se ha convertido en un auténtico elefante blanco, es decir, que era más caro mantener la producción que los beneficios que acarreaba. Las entregas cesarán dentro de 2 años. La decisión se ha tomado tras la anulación de un pedido de 39 unidades de A380 por parte de la compañía Emirates, que finalmente optó por otros modelos de Airbus.